Buenos días a todos. ¿Estáis listos? Pues allá vamos. Y échale caña al vivir, que son 2 días y 3 cafés. Y échale caña al vivir, que son 2 días. Bienvenidos una semana más a Pienso Luego Invierto, un podcast dentro de Value for All, un proyecto de co-creación y sin ánimo de lucro, con mi amigo y compañero Diego López Balboa. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, aquí andamos de calor absoluto. O sea, lo podemos, no sé si existe ese término físico, pero debería inventarlo. Calor absoluto. No sé, yo creo que después de esto está el magma. En Madrid, el Madrid está complicado. Hemos tenido que buscar un sitio, hemos pedido a los vecinos que nos den otro aire acondicionado además. Porque hace demasiado calor. Es increíble, es complicado, sí. La cosa está caliente, ¿no? La cosa está... ¡Joder! Creo que tenemos título. La cosa está caliente. Es que está un poco así, ¿no? En todos los sentidos. Sí, porque está desde... Bueno, seguimos con Twitter. Empezamos una vez con un capítulo especial Twitter. Sí. Un capítulo muy bonito. Elon Musk siempre dándonos... La verdad es que Elon Musk... O sea, yo creo que ahora mismo en casi todos los periódicos deben tener a un becario todo el día leyendo el Twitter y siguiéndole, porque claro, si no es su padre que tiene un hijo secreto, él tiene un hijo secreto, si no tiene una empresa secreta, si no está manipulando el mercado de las criptos, o sea, es constante. Yo creo que necesitas más de una persona para seguir a una persona. Sí. Es otra cosa, es otro mundo. Que nada, es que, claro, desde que hicimos el capítulo de si le quitábamos la W a Twitter, una de las preguntas que se hacía Elon, han pasado muchas cosas y ha pasado una que no sé si no la esperábamos o no, pero ha dicho que quita la oferta de Twitter. Si quieres ahora profundizamos, pero... Yo no sé si no era... Yo recuerdo que lo hablamos cuando de repente lanzó la oferta. Y dije, esto, ¿te acuerdas? Que digo, esto es para vender Tesla. Tesla al máximo, él dice... Yo recuerdo que el Tesla dijo, en 300 algo dijo, está calentito. Sí, esto quizás ya está sobrecomprado. Acá, 1200, que ha llegado a tocar, creo que ha sido 1000 y pico, tal, no sé qué. El tío tiene que estar flipando. Es que ha vendido en máximos. Sí, claro. Es que ha vendido en máximos. Casi. Y presentó una oferta por Twitter en 54.20, con el 4.20, como ya hablamos, ¿no? Con la gracieta, jiji, de los porros en Estados Unidos. Es que huele muy mal todo. Ahora bien, que es cierto muy bien, a alguien que le guste. Pero lo que sí que es cierto es lo que dices de, al final, bueno, pues ha dicho lo de los bots, en eso puede tener razón, porque Twitter es cada vez el universo más de bots, es increíble. Claro, es que, a ver, para explicar un poco la cosa, Elon dice que retira su oferta, porque a él Twitter le dio unos datos de cuál era el porcentaje de bots que había, y él afirma que, bueno, después de las investigaciones que han estado haciendo, que no es verdad, que el número de bots era mucho más elevado. Claro. Y claro, la oferta que él presentaba era con ese porcentaje de bots que le había dado Twitter, que con el porcentaje actual que ellos asumen que hay, que esa oferta de ese precio no es vale, no la quiere presentar. Y también yo creo que porque, hombre, el mercado ha caído un montón. Si todo el mercado ha caído, Twitter no ha caído, diría, bueno, a lo mejor puedo pagar un 20 o un 30% más abajo. Claro. Es que un 20 o un 30% más abajo de 4.000 millones no está nada mal. Pues no está mal, ¿no? 8.000 y pico. 8.000 y pico. 8.800. A la cuenta de la vieja. Sí, un 20% me lo das tú. 8.800. Está bien. Sí, estaría mal. 8.000 millones. Que a lo mejor es que yo estoy seguro de que nuestra vasta audiencia, seguro que hay gente que tiene 8.000 millones, pero en nuestro caso... No hay. Bueno, si eres de los que tiene 8.000 euros... Pues sí, entonces, claro, la cosa es que tú te pones a ver, bueno, yo mirando por Twitter, tal, investigando un poco, la mayoría de la gente que sabe de estos temas, abogados que están metidos un poco en este tema, lo que vienen a decir es que, claro, no... él se puede retirar de la oferta y todo lo que quieras, pero que ya es una oferta vinculante, que por mucho que quieras romper el contrato,
Twitter ha dicho que bueno, le va a llevar a tribunales Sí, y lo más probable es que lo pierda, según lo que dice todo el mundo, y que le toque pagar esos 54,20. Sí, o al menos que llegara a un acuerdo, Claro. no sé qué pasará. Habrá que ver si luego a lo mejor llegan a un acuerdo, en vez de a 54,20 a 50 euros por acción o a 40 y muchos euros por acción. Pero porque claro, es verdad que la hostia que se ha metido el mercado en general es muy grande, ¿no? Y bueno, Sí, Twitter ya se metió hostia el otro día, creo que está a 34 o algo así. Claro. No, a Pero lo está mejor en la paga 34. 40 o 45, pues a lo mejor no está tan mal. No sé, yo, a ver, ahí se me escapa conocimiento, lo que dices tú, o sea, podemos hablar de lo que hemos leído a otra gente, otros expertos, pero a mí el conocimiento se me escapa. O sea, no te sé decir si esto tiene buena pinta y tiene posibilidades de ganarla, ni cuántas posibilidades, ni no se me ocurre. Es cierto que de momento, todas las veces que yo pensaba que Musk iban a ir a por él, le iban a trincar, No la han trincado. siempre ha salido airoso. O sea, da esa sensación de estar por encima de la ley A ver, es constantemente. que por mucho, yo sigo diciendo, por mucho que haga las cosas como si le diese igual, como si fuese fumado por la vida, a mí de verdad la sensación que me da es que el tío está ahí porque es muy listo. Y aún así yo creo que es que, no sé... Yo creo O que tiene es una que- flor en el culo, no lo sé. Y que hace, no lo sé, que y no- que hace... Vamos a También ver, está bien rodeado. porque por ejemplo las cosas que ha hecho con Tesla y Twitter, es cierto que nadie lo había hecho de momento, pero eso es clarísima manipulación del mercado. Y ya no te digo en el mercado de las criptos, Criptos. que bueno, que eso no está regulado, y oye, pues ahí... Hacer lo que pueda. Hacer lo que quieran. Pero me refiero, no... Sí. O sea, eso era absoluto. O cuando compró Bitcoin para Tesla, el Bitcoin se disparó, lo volvió a vender. Sí. Estás contando. O sea, eso aquí eran Sí, la cosas- sensación que da es que es una persona que está por encima del bien y del mal. Sí, Por muy crack que nos pueda parecer, eso es la sensación que da. sí. Y bueno, ¿Qué va a pasar? no lo sé. Lo veremos en próximos capítulos. Sí. Entonces tendrá bueno, una 5 cosa, hijos más. una cosa. Sí. Que le salen hijos, tiene más hijos Yo que creo, Julio Iglesias. ahora esto, pienso luego invierto, sesión salsa rosa. Yo creo que el hijo de Amberger es suyo. Lo dejo ahí. Necesitaremos un reportero. Ven y denúnciame ahora, Musk. No, por favor, es broma, no, yo no me atrevo. Yo, tío, Tony Stark, lo que tú digas. ¿Eso qué es? ¿Una ginebra o...? Ya, Te brindar falta por lo- agua está feo, o sea, me va a denunciar. Me lo pone, no somos tan importantes. Pero No bueno, molamos tanto, pero bueno, ¿eso qué? eso es lo que hay, ¿no? Pasando a otros temas, digo. Sí. Ya nos ha dicho Gustavo que hay que probar las naves, ¿no? sí. Gustavo ya nos ha dicho, chavales, quitaros ya la careta. Ha llegado el momento de quemar las naves, tenéis que hablar de verdad del apocalipsis, fuck off. Y creo que en ese mismo instante se fue a cazar serpientes. Nos lo dijo, se puso sombrero, se fue a cazar serpientes y cocodrilos. No, y tú estabas En plan, ahí diciendo... cocodrilo dandy. Y a ti, cuando te lo dijo, tú estabas encantado, en plan... A ti te encanta Que hablar hablar del fin del mundo. ¿No? ¿Te encanta hablar del fin del mundo? Eres una No, mierda. la verdad es que no, pero me genera tranquilidad. Es decir, pues si va a pasar esta mierda, Sí. pues ya está. O sea, ¿yo qué voy a hacer? Es verdad, yo recuerdo nuestras conversaciones cuando estaba llegando el coronavirus, que todo el mundo aquí se reía, tal, no sé qué, y tú me llamabas y me decías, no, es que yo he llamado al tío y es el fin del mundo. No acababa siendo el fin del mundo, pero tenía muy mala pinta y sí, acababa que sabemos siendo... que se iban a cerrar y tal, que eso tenía mala pinta y que habría que ser cautelosos al menos. Y Bueno, yo, sí. cuando encerraron a todo el mundo, esto tengo que decirlo, cuando encerraron a todo el mundo y estaba todo el mundo preocupado, yo estaba súper tranquilo. Dijiste, vale. Por fin. Puta madre aquí, tal, voy a subir a la elíptica, voy a hacer mis cosas, tal. Yo ese día ya estaba diciendo, ahora, tío, o sea, ¿esto qué? Entonces es cierto, no te lo voy a negar, hay una parte de mí que disfruta, pero solo en ese rato. Luego hay la realidad de fondo, normalmente no me hace gracia. Nada. Sobre todo no, pero yo cuando- creo que es el lado de decir, tenía razón. Es jodido eso.
Sí, eso sí. No, pero sí. Tenía razón en cosas que no... Que no, son lo que muy no útiles. querría, sí. O sea, no Que es no como... escuché... ¿Cómo era lo que decía? Barry, el inversor, Michael Barry, decía que cuando estaba diciendo que había advertido de todo esto, de que todo lo que cree que va a pasar los meses, decía, y para los que lo creen, no estoy disfrutando, no estoy sonriendo, o sea, es como presenciar un accidente, no puedes dejar de mirar y dices, es que se va a estrellar, es que se va a estrellar, es que se ha estrellado, pero no, obviamente no disfrutas, hay una especie de sensación de lo que dices tú, de coño, mira, es verdad. Y de ese análisis y de ese incluso ese morbo de cuando miras algo y dices, hostia, pero cojones. Es duro. Sí. No, y... Bien, pero de todas maneras que no sé, que a lo mejor no es para tanto, ¿sabes? No sé, ahora veremos. Que estamos bien. No sé, podemos hacer un pequeño recapitulativo, Sí. si quieres, de verdad de dónde venimos, ¿no? Porque la sensación que me da es que hemos pasado literalmente un ciclo económico. Y si quieres podemos puede partir ser, sí. de la base, ¿no? De qué pasó a partir de 2008, 2012, después Sí. de la crisis económica, Sí, todo, cómo se ha intentado utilizar la teoría económica moderna o la MMT para solucionar todos estos problemas, qué es lo que ha pasado desde entonces, todos estos diversos episodios. Que ha llegado una pandemia, que hostia, Sí, a ver, vale. era altamente improbable. Bueno, era probable que llegase algún día una pandemia, pero nadie se lo esperaba. Sí, ¿Qué ha pasado después del COVID? Oye, con una oferta disparadísima, una demanda disparadísima, una oferta mucho más reducida, y cómo hemos llegado a esta situación actual de, oye, estamos teniendo una inflación disparada que llevamos años y años sin tener en Europa, no sé. ¿Nos quieres contar un poquito? Sí, hacemos un breve resumen de lo que dices tú, de 2012 para acá. O sea, todo el mundo sabemos que llegó la crisis de 2008. Que la crisis de 2008 se reflejó en 2012 en Europa, ¿no? O sea, siempre tardará unos años más, yo creo que por las características que tenemos especiales en Europa, de mercado, de poca flexibilización de nuestro sistema, va todo como mucho más lento, o sea, tiene una manera de ser, estructuralmente está de otra manera, ¿no? O podíamos separarlo en dos. La crisis de 2008 podíamos añadir una subcrisis de deuda de 2012, ¿no? Pero digamos que cuando más golpea y más lo vemos en Europa. Siempre nos han dicho que esa crisis se produjo porque había una gente muy muy mala en Wall Street que se dedicó a hacer cosas muy muy malas, se enriquecieron, se compraron un montón de aviones, se gastaron mucho dinero en putas y eso hizo que básicamente se hundiese todo el planeta. Vamos a ver. Esto es importante porque hay una parte que es cierta. O sea, sí, se hicieron un montón de cosas mal, pero a veces es complejo. Entonces, me explico por qué es complejo. El Banco Central en aquel momento tenía los tipos a mínimos históricos también. O sea, luego han ido a cero y los hemos tenido en negativos en Europa y eso es algo nuevo, ¿no? Pero en aquellas, básicamente, pues veían que no aumentaba la inflación. Veníamos de una época, yo diría, gloriosa, en la que ha habido una presión inflacionaria muy, muy baja. O sea, un entorno de inflación mínimo. Entonces dijeron, bueno, pues sí. Ser banquero central era muy fácil. Claro, si bajamos los tipos de interés, pues cojonudo, pues esto tira y tal, y toda la fiesta. ¿Qué sucede? Cuando tú vayas a bajar los tipos de interés, es lo de siempre. Si los tipos de interés están muy bajos, los bancos, con el dinero que nosotros les damos y lo que suelen tener, no sacan tanto dinero, porque no lo pueden invertir, no tienes esos márgenes. ¿Qué sucede? Pues empiezan a inventar nuevos productos. Uno de ellos fue, bueno, ya sabíamos los MBS, todos los CDOs, los sintéticos, cosas que van apalancando las cosas para que la gente pueda seguir teniendo crédito y al final tú estás destinando crédito a todo el mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando pasa eso,
se junta además con una especie de narrativa muy importante en Estados Unidos en la que se decía que el sueño americano era para todos, no solo para los blancos, que luego esto ha seguido teniendo ahora otros tintes y puede venir por otros lados. Yo creo que lo que antes fue la Supreme ahora sería las SGs y bonos verdes. Eso es un capítulo muy interesante que algún día... sí. Por cierto, si alguien de vosotros trabaja en el sector ESG, sobre todo vendiendo bonos y demás en el mundo de ESG, sería súper interesante poder tener una charla algún día. Sí. Si hay alguien ahí que levante la mano o que nos escriba, sería más fácil, porque igual no te vemos si levantas la mano. Y bueno, pues básicamente se decía que todo el mundo tiene que tener acceso a una hipoteca y se inventan las subprime, que eso pues sabemos cómo terminó. Pues, Entonces, ¿cuál es el tema? Que al final uno dice, bueno, pues sí, los banqueros son unos hijos de puta, ¿no? O sea, Wall Street son unos hijos de puta, vale. Bueno, pues lo que tú digas, vale. Wall Street son unos hijos de puta. Pero muchas veces se acusa, que eso es muy fácil ver la dinámica, en decir, oye, es muy fácil decir, qué malo es el que trapichea en la calle, ¿sabes? El camello, cuando a lo mejor el peor no es el camello, sino es el narcotraficante, ¿no? O sea, intentemos asaltar al narcotraficante y a golpear al camello que está haciendo, pues muchas veces... El camello se está aprovechando de la oportunidad que le dan. No, y no solo de la oportunidad, sino yo creo de muchas veces son situaciones que te empujan a ello. O sea, hay fuerzas más importantes. No hay alguien diciendo, vamos a... O sea, yo no me imagino que nadie se reunió en Wall Street para decir, vamos a hacer las subprimes y con esto, le vamos a dar crédito a todo el mundo. No, o sea... No dijeron, coño, espérate, con los tipos como están y la morosidad tal, espérate, y el modelo este que se ha inventado, el chino este que es el puto amo y tal, no sé qué, mira, salen las cosas de riesgos, tal. Bueno, pues mira, con esto podemos ganar dinero, que es un dinero que no estábamos ganando por el otro lado, pues vamos a ver cómo lo coordinamos. Vale. Y ya está. Hasta ahí lo sabemos. Eso llega a la crisis de deuda, De aquí ya se estaban subiendo los tipos. Hay que pensar también en eso. O sea, como ya se estaban viendo venir todo aquello, o sea, ya estaban viendo un recalentamiento de la economía, un recalentamiento de aquella de burbuja inmobiliaria y todo. Fueron a pincharla y dijeron, esto hay que subir los tipos. Empezaron a subir los tipos. Terminó haciendo que estallase el estalle fue mucho mayor de lo que esperaban, porque ellos creo que es lo que siempre esperan, lo que llaman lo de soft landing o hard landing. Soft landing, yo creo que, es que no sé, yo hasta el momento todo lo que he leído de la historia... No ha habido un soft landing. No, sí, ha habido soft landing cuando te montas en un avión y aterriza de puta madre y tú dices, vale, tal. Pero en la economía, tío, ¿por qué? Porque son tantas cosas que uno no puede andar creyéndose tan guay como para poder, desde tu silla, tomando decisiones, controlarlo todo, es imposible. Entonces, ¿qué sucede con eso? Llega esa crisis. Vuelven a hacer lo mismo. Pues tipos bajos, bajamos los tipos a cero. ¿Por qué? Porque de repente dices, tengo la economía colapsada y tal, no sé qué, no sé cuánto, hemos perdido un montón de dinero por todos lados, no hay nada, el paro está bajo, bueno, pues tipos bajos. Como veían que eso no era suficiente, dijeron, bueno, pues venga, vamos a imprimir dinero y pa. Durante un montón de años, efectivamente no ha pasado nada. La inflación ha estado baja. Sí. Es cierto que también una de las cosas que hemos estado haciendo es meter la mierda debajo de la alfombra. Bueno, hemos estado escondiendo todo debajo de la alfombra de los bancos centrales. Sí. Los bancos centrales han abierto el garaje y han dicho, venga, mete todo aquí. Que queráis. Y hagamos un banco malo y metemos toda la mierda aquí y luego esto no os preocupéis porque lo compra el Banco Central con billetitos que imprime y los bonos de no sé qué pues yo también te los compro y creo los bonos verdes que estos son más guays que el resto, entonces todo el mundo va a querer comprar estos bonos. Habrá que ver qué pasa con esos. Eso sí, ya veremos, pero ni nos vamos a meter ya en eso. Entonces, ¿qué sucede? En todo ese contexto, que yo creo que hay una parte muy importante que ha mantenido los tipos, o sea, ha mantenido la inflación, baja, ha sido que vivimos en un mundo globalizado, muy globalizado, hemos alcanzado un pico de globalización bestial, que es lo que consigue que al final la globalización es, coño, que al final hay un tío, una empresa que hace, yo qué sé, las sillas de IKEA
tan de puta madre que cada año le recorta 1 euro al costo y encima, como le recorta 1 euro al costo, te quita el 50% y ellos ganan el 50% más. Sí, sí. Entonces, al final, vivimos en eso. Además, un entorno en el que pues no ha habido grandes eclosiones del precio de las materias primas, hemos vivido un periodo de muy bajo de materias primas, Sí. ha habido abundancia un montón de cosas, el petróleo parecía que estaba controlado gracias básicamente al fracking Claro. estadounidense, que eso ha sido otra. el punto a favor, que el fracking al final lo que ha hecho es metió los barriles necesarios para que esto se mantuviera bien. Entonces hemos vivido una época cojonuda. Entonces, claro, dame igual, va, pues, fiesta, venga. Pero ¿cuál es tu problema, Gael? ¿Que no tienes dinero? No pasa nada, pues ya viene el papi Draghi y ta. Que en realidad no lo hemos visto reflejado en nuestra economía, en nuestra barra de pan, en nuestras cosas, porque no ha penetrado, pero lo hemos visto, tío, los bonos han estado... o sea, vamos a ver, que no es normal que tú le prestes a alguien algo a 10 años y él te devuelva 1.000 euros menos por año. O sea, es que No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, a menos que me dijesen, no, es que tu moneda va a valer mucho más el día de mañana. Ya, eso no pasa en ningún Más, momento de la vale menos el euro ahora. Claro. Entonces, en realidad ha sido todo un tramantoja. Has estado metiendo la mierda debajo de la alfombra. Entonces, quitando eso, nos encontramos a que llega la pandemia y como esto había sido jauja, y había sido todo la hostia y somos los más listos del mundo y nos hemos inventado un sistema que al parecer en 2000 y pico años de historia que seguimos usando el mismo sistema, al parecer pues nadie se le había ocurrido porque somos mucho más listos, pues dijeron, coño, pues más, venga, más, boom, más monedas, ta. Y nos llegamos a lo de que te dicen, hay pandemia, empieza esto, tenemos todos los famosos cuellos de botella de oferta, pero vamos a ver. A mí esto me cabreaba mucho cada vez que lo tenías que explicar. Hay cuellos de botella de oferta, vale. Pero si, ¿por qué cuellos de botella de oferta? Vale, porque hay coronavirus y cerramos una fábrica y tal. Vale, pero si no hay nadie demandando detrás, no había problema. Claro. Pero si encima lo que tienes cuello de botella y la demanda disparada, Claro. y La por gente qué no demanda- podía salir de casa, como no podía salir de casa, dice, ¿qué hago? Pues pido. No, O compro, o no, tengo ya no dinero eso, de sino más para después. comprar. Sobre Y a la todo lo hemos salida, visto claro. después a la salida. Claro. Pero lo hemos visto a la salida porque en un contexto en el que cualquier momento histórico de una pandemia, la gente sale reventada. Aquí hemos salido porque se ha metido un porrón de pasta en la economía. Pues en España ha sido crédito sin cobro. Sí. En Estados Unidos ha sido que le repartían dinero directamente a la gente. Te enviaban dinerito a casa. Sí. Aquí ha sido crédito psico, pero a través de pues, todos los sistemas de gasto en Europa ha sido todos los gastos de la realidad es que es lo que desde hablamos. O sea, de repente cierran, pasamos un año cerrados. Sí, encerrados completamente. Cuando salimos, la sensación es, Todo igual. joder, no todo igual. Es menos mal que hemos tenido pandemia. Menos mal, porque vamos, es que si no llegamos a tener pandemia, esto, puta mierda. Pero ahora hemos salido de una pandemia, todo bueno. Ya no es que estemos igual que en 2019, es que estamos mejor. ¿Qué cojones? O sea, ¿en qué cabeza cae? No, pues claro que sí, pero porque tiene mucho sentido. Si tú te encierras un año en casa y has ahorrado tu dinero, porque muchos estuvimos teletrabajando y tal, y luego encima, en los mecanismos de todas las empresas que tienen que haber quebrado y tal, venía papá Estado, Y y crédito ICO y no sé qué y tal, pues no sé, que no es papá Estado, que es papá Es BCE. papá. Eso es papá. O sea, Bueno, Christine Lagarde. Sí. La Cristina ahí, pim. O sea, Metieron una cantidad de pasta que era impensable, sobre todo en Estados Unidos, fue brutal. Entonces tienes cuellos de botella, demanda disparada, pues inflación, Claro. o sea, Sí, anda, ¿y esto? ¿Ahora? O sea, claro. O sea, yo me imagino que estarían flipando pues cuando se enteren, cuando vayan de repente a una joyería o se compren, yo qué sé, tío, la edición limitada de un muñeco pop de esos de mierda.
que de repente se dispara de precio porque son 20 en el mundo, pues se van a dar cuenta, coño, es que si 40 personas quieren algo que solo tienen 20, pues claro, el precio sube. Entonces tienen que estar flipando todos. Joder, qué cosa más tan... Lo que no entiende además es que sí, que al final uno tiene que hacer esa dicotomía, ¿no? Entre me como la inflación o dejo que todo se vaya a tomar por culo. Vale, es muy difícil dar con el punto exacto. Es ¿no? imposible. Es imposible. No, siempre te vas a pasar por un lado o por el otro, ¿no? Pero esa es la realidad que ha pasado. Porque hemos llegado a ese punto, está todo como está, hemos imprimido dinero a lo bestia o impreso. Imprimido, ¿sabes lo de que lo tradujo? Dicen que lo tradujo mal Microsoft y usamos imprimido porque todo el mundo sabe imprimido, pero que en realidad es impreso. ¿Era Microsoft? Eso papá Bill Gates que un día se puso a traducir y... Sí, o sea, yo ahora hablo mal por culpa de... No sé. No, la verdad es que no sé, creo que ya está incluido en la Real Academia y tal, pero bueno, incluso estúpido. El caso es que sabemos que pasa eso... Se cortó. Que bueno, sabemos que pasa eso. Bueno, pues... ya. ¿Qué hacemos? ¿No? Sí, o sea, ¿cuál es la dinámica? Si a todo eso le sumamos la guerra de Ucrania, claro, pues entonces ya llega la guerra de Ucrania, que eso ha sido, por supuesto... Ya, pero claro, aquí de repente llega la guerra de Ucrania y todo el mundo dice, ¡qué bien! Puedo darle a la guerra de Ucrania la culpa, o echarle la culpa a la guerra, claro, de toda la inflación. Y es como, madre mía, por favor. Claro, yo es mi pelea del día a día, me peleo con mis padres para explicarles que no es así, que no sé qué, que sí, que la guerra de Ucrania ha sido como, vale, ya tenías todo empapado de gasolina, y ha llegado un tío y ha tirado la cerilla. Sí. Pero ya tenías todo empapado de gasolina. Es que todo el mundo estaba ya empezando a decir, oye, es que esto huele mucho a gasolina, es que esto ya huele a gas. Sí. Es que ya olía a gas. Estaba el gas en el aire. Faltaba que alguien le diese al botoncito y explotase. Sí. De verdad es que era así. Quiero decir, por supuesto que la guerra lo que ha acelerado es que teníamos un problema de suministros de materias primas enorme. Sí. Principalmente en las materias primas que usamos para generar energía. De primeras, ya en Europa nos hemos pegado el tiro en el pie desde hace muchísimos años. Alemania la primera, no queriendo consumir energía nuclear. Alemania empezó por ahí, luego cuando en España llegó Zapatero y dijo, bueno, estas centrales nucleares que estamos construyendo, bueno, las vamos a cerrar. Ya es una moda global, excepto, claro, los chinos. Japón, a pesar de Fukushima, no ha tenido mucha historia. No, estuvieron los años con las centrales que están construyendo, pero en Europa... Sí, fue una moda de, oye, tengo miedo, y en vez de basar, es lo de siempre, en vez de basar mis políticas en datos científicos y en lo que dicen expertos, lo baso en modas o en bien quedas. Y lo siento mucho, el mundo ha funcionado en bien quedas. Es una culpa eso, ¿no? De lo de las centrales nucleares. No he contado nunca mi teoría. No, a ver. Mi teoría es que es los Simpsons. Porque, tío, los Simpsons nos han estado contando, o sea, yo, de pequeño, mi concepción de la central nuclear, o sea, yo cuando me acuerdo mi padre me llevó pasamos cerca y de una central nuclear... Sí, te daba como el miedo, ¿no? Yo me muero aquí. Sí. Yo, aquí ya esto, sí, nos vamos a morir. ¿Sabes? Porque estaban solo en la central nuclear y yo me fui a mirar ahí en el río que había cerca y tal, no sé qué, no sé cuándo, si había peces mutantes. Sí, que yo estaba convencido de que eso era así. Luego, cuando de repente tuve un profesor que me habló de cómo funcionaban las centrales nucleares, dije yo, coño, si esto no contamina nada, esto es un pollo. Pero claro, me lo tuvieron que enseñar y eso fue en... No, pero y la gente sigue pensando eso, tiene esa concepción de que las centrales nucleares contaminan, que no sé qué, que no sé cuántos. Bueno, no sé, a mí contamina bastante más encender mi coche a diario o poner... cualquier tipo de coche eléctrico. O sea, los móviles, joder. Que todo. O sea, a ver, buscad en YouTube cómo se saca el coltán. Es que lo vais a flipar. Es que eso sí que es contaminante. ¿Cómo es? Neodimio. Sí, neodimio. Que siempre lo digo mal. Siempre digo neomidio o neodimio. Bueno, pues el neodimio. Buscad cómo se saca. No, la extracción. Que no se puede sacar en Europa.
Que a ver, y vamos por partes. La extracción de un montón de energía, bueno, de materias primas es muy contaminante, por supuesto. Sí. Nosotros en Europa hemos llegado a un punto en el que hemos dicho, oye, yo no quiero extraer materias primas. Entonces, primero nos metemos el tiro en el pie con no quiero centrales nucleares. Bueno, pues eso lo hizo Alemania, nosotros hemos seguido un poco ahí con esa moda. Francia dijo, ¿cómo son los francesitos? Que han hecho la cosa por su cuenta y bien que han hecho. Pero ahí siguen teniendo peleas. Y siguen teniendo, pero bueno, son los países que han dicho que van a reconstruir, que van a construir. Ahora sí, claro, sí. Bueno, ya están, yo creo que poco a poco el Reino Unido, Francia, y ya verás como Austria, Polonia, no sé Netherlands, empezarán a hacer, bueno, ya han tenido todos los países comunistas que son mucho más listos que nosotros. Van a coger Polonia va a tardar 3 años en tener ahí. Va a contratar a un montón de gente. Tarda mucho, pero que sí. No te digo en tenerlas hechas, yo digo en decir. Sí. No, está claro. Está muy claro, es una forma de producir energía mucho más sencilla. Por supuesto y no solo eso, es que tú puedes producir energía que por supuesto genera ciertos residuos, pero está muchísimo más controlado que cualquier otra cosa. Es una energía muy estable, que te genera de forma continua, es tu energía de base, y a partir de ahí puedes tener y hacer una transición ecológica mucho más pausada y realista de la que estamos haciendo, ¿no? Que querían usar de base gas, que además podemos entrar en que nadie ha invertido en buscar ni gas ni pozos de petróleo. O sea, ahí está el punto. Y ahí está el punto donde estábamos llenando la cámara de gas. Sí. Y es lo que estábamos haciendo. Y luego acabamos explotando. Y es que nos estamos matando a nosotros mismos. Quiero decir, nosotros hemos empezado, hablo nosotros como Europa. Hemos empezado Europa y Estados Unidos también. Porque a Estados Unidos también les ha pasado, ojo, lo mismo y les está pasando, porque Biden les ha dicho ahora a todas las empresas que los beneficios que están teniendo todas las empresas que hacen fracking de shale oil, que le llaman, oye, echar más capex, y le están diciendo que por aquí. Claro, le están diciendo, sí, espérate, tú, que me vas además a joder. Que has llegado diciendo que esto había que acabar con ello, que sabemos lo peor que existe y tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Quieres que sigamos funcionando? No, déjate, espérate. Claro. Entonces, para explicar un poco a nuestra audiencia qué es lo que pasa, nosotros llevamos años y años mandando a los mercados o a las empresas que se dedican a trabajar en este mundillo, no invertáis en esto porque tenemos que hacer una transición verde y el gas, el petróleo, etc. están acabados. Bueno, en realidad, el petróleo. ¿Qué pasa? Es que para obtener gas, en el fondo necesitas sacar petróleo. Por lo general, sueles tener gas donde hay petróleo. Estábamos diciendo, no, esto está acabado, no invertáis en esto. Sí. Pero claro, la gente parece ser que no se ha parado a echar cuentas y decir, es que de verdad necesitamos durante muchísimos años todavía petróleo y gas para que nuestro sistema siga funcionando. Es que si no, nos vamos a la mierda y los alemanes se van a llevar una hostia de realidad bestial. No, va a ser increíble. Es que va a ser increíble. Y no quiero pensar ni siquiera si de repente corta el gas Rusia. Porque ahí, yo creo, la verdad que yo me imagino a Putin en su casa y debe estar descojonándose la risa. Debe estar descojonándose. Pues claro, nosotros mandamos la imagen, al final los mercados y cómo funcionan las empresas, si le están diciendo no inviertas en esto, y dice, bueno, pues yo no voy a invertir en esto, voy a vender mis activos, voy a tal, no sé qué, todas las regulaciones van en contra de esto, nosotros paramos de invertir. Claro, llega un momento en el que, oye, necesitamos petróleo, necesitamos gas. Sí. En Europa, por supuesto que tenemos reservas de petróleo y de gas. En España tenemos reservas de gas. Sí, no claro, queremos extraerlas. Esa es otra, se las va a quedar en Marruecos. No queremos extraerlas. Bueno, pues, oye, si yo no quiero extraer ni materias primas ni nada, le mando a otros a hacerlo y el día que no las necesito me tienen cogido los huevos, porque es así, y me vengo a quejar, joder, es que igual somos gilipollas. ¿Por qué? Porque queremos darle imagen, todo funciona por darle imagen, queremos darle imagen de que somos verdes, pero luego no hay ni Dios que quiera decir, no, es que paro de consumir todo esto para
Claro. Nadie se quiere bajar de su ritmo de vida. ¿Y qué me refiero? Sí, exacto, porque tú puedes Y lo vamos decir- a hacer a hostias. Tú puedes decir, efectivamente, puede ser, o sea, vamos a ver, no, vamos a ir a los términos, es decir, vale, supongamos que tuviésemos, o sea, que nos hubiesen dado ya ni siquiera ni un ápice de duda, ¿no? 100% que el cambio climático se está produciendo por lo que creemos que se está produciendo, no por ciclos, tal, no sé, no, 100%, o sea, lo sabemos, a ciencia cierta. Y hay que parar. Y si no lo hacemos, pues todo lo que dice. Nos vamos Subida a de nivel tomar de por los culo, océanos. tal, no sé qué, nos vamos a morir, y y en Madrid no se puede vivir, pero va a tener playa, bueno, no sé. Tú imagínate, supongamos todo eso, es tener base. Es el sueño húmedo de ellos. Coño, que lo digan. Vamos a ver, como está pasando esto... Soy húmedo de Ayuso, que Tengo playa. tengo Playa en playa. Madrid. A lo mejor no, a lo mejor entonces no va a tener nada de lo que quejarse. Vos tú imagínate, Ya. ahí no, plan, demasiada libertad ya. Que supongamos que eso sí. Coño, que te lo digan, oye señores, esto es así. Nos vamos a tener que joder todos. Nos vamos a tener que joder, porque esa es la realidad de lo que va a pasar. O sea, los coches eléctricos no los va a poder tener el mismo número de gente que los tiene ahora. No, el otro día en un alarde de tontería en 10 minutos, Sí. después de estar una hora hablando, dijimos, oye, ¿de verdad nos da para tener los mismos coches eléctricos que tenemos de coches de combustión? Y nuestro primer pensamiento es, oye, para cargarlos, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un cargador en cada esquina? Bueno, eso ya lo vimos como bastante inviable. Sí. Y pensamos, oye, en las gasolineras. Y echamos Ok. rápidamente el cálculo de, oye, pues un coche eléctrico tardas 20 minutos en cargarlo, tal, no sé qué. Sí, Y era inviable. no era sé. inviable. Que, O sea, que necesitaba- acabaremos descubriendo formas de hacerlo, tal, Sí. no sé qué, por supuesto. Pero no digo hoy por hoy. Pero se lo pueden decir a la gente. Miren, señores, como a esto van ustedes a vivir peor. Y cuando se digan, van a vivir peor, que lo expliquen de verdad. Van a vivir mucho peor. Y decidlo. Sí. Pero Y si no, y a lo mejor, porque ¿sabes lo que termina pasando? Si tú mientes a la gente y lo haces así, yo estoy convencido de que lo que va a pasar en el futuro es que van a empezar a aparecer, porque como vivimos en democracias y al final tú no lo impones, por mucho que lo quieras imponer, va a aparecer gente que va a aparecer por otro lado y te va a decir, y te va a vender pues la chorrada que se les ocurra. Sí, ¿sabes? ¿no? Pero un partido extremista de otra forma. Sí, o extremista o no extremista, no da sé. igual, porque al final todos te van a vender su mierda que luego nunca funciona. Entonces, al final, van a llegar y te van a decir algo. Si tú de verdad quieres hacer eso, asumidlo. Pero asumirlo no es ni siquiera, nos vamos a hacer todos veganos. No. Es, olvídate de hacer un puto viaje en tu vida. Si vives en las aldeas y eso, vas a echar unas patas que te cagas. Porque es que, claro, vamos a ver, sí, es muy fácil pensar desde tu punto en Madrid, bueno, pues No, voy cojo el andando, metro. cojo el metro, cojo tal. Vale, tía, pero el que vive en Aranda de Duero y va al pueblo de al lado, o el que vive, ya no te digo, el que vive en Asturias, pues sí, pues si vives en Ribadesella estás de puta madre, pero si vives en un pueblo a 30 kilómetros, Claro, porque ahí el problema no va a ser cargar tu coche, va a ser tener un coche eléctrico. no, o tener Bueno, un coche de tiene combustión. baterías. Claro. O sea, o poder tener tu coche de combustión a un precio en el que te están diciendo que no lo puedes tener. Entonces, o sea, me refiero que eso, que no es que sea viable o no viable. O sea, sí es viable, pero nos vamos todos a las cavernas. Y Sí, que sí. lo digan. Y si a lo mejor hay mucha gente que, a lo mejor lo sometemos a votación y dices, todo el mundo lo va a pues aceptar. efectivamente, tal, pero nos tenemos que olvidar de un montón de cosas que tenemos. Y ya no es que olvídate de que Amazon venga hasta que no tenga repartos eléctricos y tal. Ya, pues, o sea, son muchísimas cosas. Mm. Y que No, lo que dices tú, oye, que van a venir. los vuelos en hostias. avión de repente se multiplicarían por muchos precios. Sí. Y es lo que está pasando, quiero decir, ahora por haber subido tanto el precio de los combustibles, tú ves los vuelos de avión y lo que antes te costaba 100 euros ahora te está costando 200. Claro, y si Y no es inflación, bueno, sí, es una inflación, pero debido al precio de los combustibles. y que estamos muy lejos. Y una cosa que tenemos Pero- que tener muy clara es que los precios de los combustibles van a tardar
mucho en bajar. Sí, sí. Muchísimo. Y lo poco que han estado bajando estos últimos días es literalmente porque el mercado está asumiendo, está descontando que va a haber una crisis. Sí. Y cuando después... Llegando, en eso tienes razón. Eso sí, que... está descontando que va a haber una crisis. Sí, sí. Entonces, oye, ¿en qué situación estamos ahora? Si quieres que vayamos un poco por... Sí, centrarnos un poco, ¿no? sí. A ver, si no, nos estamos pasando. Oye, ¿qué es la situación actual? Seguimos con la guerra en Ucrania, eso no ha cambiado. Sí. Tenemos unos precios de los combustibles que están disparados y que ahora si quieres lo hablamos más en detalle, pero que asumo que van a ser elevados, el precio del gas, el precio del combustible elevados durante los próximos 12-24 meses sin ningún problema. Sí. Tenemos países como España, Italia, Portugal, etc., que empiezan a tener primas de riesgos más disparadas que otros países de la eurozona. ¿Cuál? Vuelve la prima. Acordaros de la prima de riesgo. Es que os van a hablar de la prima dentro A partir de unos septiembre meses. yo creo que va a ser... No, cuando vuelvas de vacaciones. Sí, Van a sí, decir, sí, ya sí. te has pasado agosto, está bien Ibiza en agosto. ¿No Pues, viste el de la prima de de riesgo. comisiones el otro día que decía nos dicen que sea crisis o recesión? Y luego dice es que nos quieren robar el verano. Y yo, ¡con campo! Por favor, o sea. Y ese tío le faltaba poner patrocinado con tu dinero. O sea, eso es lo que estás patrocinando, hombre. Es que... Sí, ¿no? Venía a decir que no podíamos hablar de que podía haber crisis porque si no nos jodíamos el verano. Bueno, oye, que cada uno es su mundo. Bueno, entonces Eso, sí, las primas de riesgo ¿Cómo están disparadas. más o menos ahora? España 120, Italia, bueno, la Italia ya está en 220, Portugal un pelín por encima de la de España, pero no mucho más. Claro. Portugal es que venía desde un punto más bajo que España. Portugal siempre es un país un pelín más esto. Sí. Y los países que más bajo no. están, como siempre, pues que tienes Países Bajos, Sí. Austria. Bueno, hemos visto que los tipos de interés están subiendo también. La Seguimos hostia, con los tipos de interés. todo el mercado de todo. Claro, tú con los bonos sigues ahí esperando a que... Ah, no, bueno, sí, eso es otra parte. A ver, los bonos al final es la burbuja, yo creo que nadie lo habla, ¿no? Porque al final es un mercado Mira, es un mercado mucho menos que retailer, o sea, no... Es no- un mercado que se abre entre profesionales y que no se abre entre gente... Claro. Pero posiblemente de a pie, haya ¿no? sido la burbuja más grande de la historia. De los bonos. Estoy convencido, y ni siquiera se termina de pinchar todavía. O sea, el dolor todavía no ha llegado. Se está pinchando y está llegando, pero yo creo que todavía no se ha pinchado mucho, porque al final es que el recorrido era muy alto. Ajá. Pero ojo, Lo que sí, está ha por venir, sido ¿no? una sangría muy bestia. Ha sido el peor mercado de bonos de la historia. O sea, tú cuando lo ves y ves todos los gráficos de todos los años así, es un gráfico que no te lo vi, pero el último era como algo así, o sea, el peor hacía como así y de repente veías 2022, ¡pumba! Topo. Esto, y es muy salvaje. Entonces, dentro de eso, pues, claro, ¿qué ha pasado? Básicamente, cuando se ha disparado la inflación, han subido tipos. Eso es lo que tenemos que saber. Intentando controlar la inflación, pero que de momento todas estas subidas, Están que por desbocadas. cierto solo ha sido en Estados Unidos, en Europa Todavía no llegará, han empezado a subir no los han tipos. empezado. Es cierto que, a ver, Han empezado ya con el tapering, si no recuerdo mal. Ahora no, empezaban empieza ahora ya. en julio, ¿no? En julio ya dejan de comprar bonos. ¿Qué sucede? Que lo que hay que pensar es que, a pesar de que el mercado va jugando con expectativas, ¿vale? Es cierto que entonces vas viendo un poco de qué es lo que puede pasar. Entonces esas cosas, las expectativas al final se reflejan. Igual que la inflación no deja de ser un juego de expectativas. Totalmente. Si tú esperas que las cosas van a valer un 20% cuando vayas a comprarlas el día anterior, vas a intentarlas comprar antes, vas a tener eso es. antes inventarios, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay un efecto que le llaman el efecto bullwhip, que luego podemos hablar de él, que va un poco de eso. Que eso lo podemos hablar ya en el cuarto punto. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, deciden que van a empezar a hablar de la senda de subida de tipos, que se suele decir, ¿no? O sea, vamos a subir tipos ahora, en septiembre, y vamos a estar así para que poco a poco y vamos viendo por dónde pueden estar las determinaciones, ¿no? De los tipos. Esto todo es lo que hablamos de los bancos centrales en el anterior capítulo y eso. Pero ahora tú imagínate la situación, o sea,
Estados Unidos, básicamente Powell ha dicho, señores, esto, o sea, aunque nos mande a todos a la mierda, yo freno la inflación. ¿Por qué? Porque, gracias a Dios, en la Reserva Federal siguen entendiendo, han leído lo suficiente como para entender que posiblemente los procesos inflacionarios son mucho peores, Es lo más peligroso. mucho más lesivos para una economía, porque no hay, cuando tú no tienes certeza en tus precios, cuando tú no tienes certeza, al final pensemos en cosas como el que tiene una tienda de ultramarinos. Cuando no sabes si al precio al que lo está vendiendo le va a costar más y se va a estar comiendo todo su margen, o sea, ¿cómo puedes? O sea, no, te joden los inventarios, te jode todas esas cosas. Entonces, al final, no tienes manera de cómo transmites eso, ¿no? O sea, las expectativas las tienes disparadas, ¿no? No sabes. Entonces, al final, eso puede ser un proceso muy complicado y tú tienes que anclar las expectativas de la gente poniendo unos tipos agresivos. Powell ha dicho, yo voy a por todas. Vale, pues vamos a ver si va por todas. ¿Qué sucede? Que él mandando esa señal, pues el dólar se está fortaleciendo frente a todas las divisas del mundo. Obviamente está apretando a todo el mundo los tipos para hacia arriba. Y claro, nos encontramos en Europa, para seguir hablando de Europa, porque de Estados Unidos se habla mucho. Y todo el mundo tiene que pensar que lo que pasa en Estados Unidos es lo que pasa aquí. No, señor. En este caso es bastante continuo. Yo ahora mismo, si me dijeses, Diego, ¿por qué no te cambiabas? O sea, tú imagínate que me dices ahora mismo, ¿qué prefieres? ¿Que te metan un año en una prisión guatemalteca o ser Christine Lagarde? Que me lo empiezo a pensar, ¿eh? Y explico por qué. Christine Lagarde. Dilo tú, que lo digas mejor. Christine Lagarde. Christine Lagarde. Qué mal lo digo. El francesito de compañía. Christine. Tú imagínate ser ahora Christine. Tienes, por un lado, la inflación disparada. ¿Vale? Tienes, aparte de la inflación disparada, tienes el euro por debajo de la paridad, o en la paridad, pero por debajo ya tocándolo. O sea, has perdido desde hace unos años, que el euro estaba a 1,35 y tal, un 35% de poder adquisitivo. Eso significa que los barriles de petróleo y todas las cosas que se denominan en petrodólares, en dólar, lo pagas más caro, un 35% más caro. Entonces, en realidad, estás jodido, estás perdiendo poder adquisitivo. Entonces dices, bueno, pero es más barato. Vale, ¿qué tienes para exportar? ¿Qué exportas? BMWs y Mercedes. Y que los van a tener que pagar encima. Entonces, tú tienes eso por ese lado. Luego, segundo, entonces ella que dice, bueno, si no subo tipos, mi moneda deja de ser fuerte. Y la fortaleza de la Unión Europea durante todos estos años y de la zona euro ha estado en que venimos del marco alemán y que el marco alemán era una moneda fuerte. Entonces, al tener una moneda fuerte, pues no exportas tanto, pero nosotros que somos mucho más importadores de cosas, al final lo que... Te venía bien porque importabas más barato. Sí. Y sobre todo materias primas y tal, no sé qué, no sé cuánto, que era en lo que basábamos, incluso Alemania, lo que decías, vale, yo vendo cosas de mucho valor añadido, las exporto, ellos tenían una balanza comercial positiva siempre, se exportaban más que importaban. Sí. Pero claro, porque las materias primas las compraban más baratas. Entonces, tienes eso, ¿no? Entonces, si no sube los tipos, el euro a tomar por culo. Pero si lo sube, el euro a tomar por culo, pero porque se te van a hundir España, Italia. Tuvo que salir. O sea, después de que anunció que iba a subir tipos, tuvo que salir ya a mandar un aviso, de decir que vamos a hacer algo. Que ya le están diciendo que igual no se puede hacer nada, pero que vamos a hacer algo, no os preocupéis, que vamos a hacer algo. Para no hundir a ciertos países como No, porque ya estábamos teniendo una crisis de deuda y no habíamos subido tipos. Los tipos siguen a menos 0,50. O sea, que no se han subido. Y ya hemos tenido una crisis de deuda. Acojonante. Entonces, tuvo que salir y con ese papel cuando el mismo día que la FED salía, o sea, hizo una reunión de urgencia, el mismo día que la FED anunció las más subidas de tipos y que iban a ser más agresivas, porque dijo,
Es que no o sea, lo controlamos. no me llega la eurozona julio. Entonces, bueno, pues vale, pues salió tal, no, vamos a hacer un mecanismo, ya están empezando a decir los países. Porque claro, el mecanismo va a consistir en lo de siempre. Vamos a ayudar a los países del sur a comprarles deuda para que esa deuda suya sea más barata y no se hunda. Vale. Pero eso es a costa de Alemania, de Holanda, de los países que hacen las cosas bien. Pero luego te voy a hacer una pregunta. Te vas a tener que mojar. Vale. Entonces, ¿qué sucede? Ya Nagel, el presidente del Bundesbank, ya ha dicho A ver. que espérate, que esto igual, lo que está proponiendo ella puede ser hasta anticonstitucional allí. Que ya hay un mecanismo que se llama el rescate y que ese ya la contrapartida. Eso O es. sea, que venimos aquí y te decimos, pues... Yo te rescato, pero el salario de los funcionarios, Pero 30%. no sé qué, tanto. Las pensiones, 20%. Sí, me da igual, que a lo mejor las condiciones pueden ser... No Pedro subas- Sánchez tiene que hacer una telenovela turca, pues la tendrá que hacer, ¿sabes? Y él encantado. Sería genial ahí. Venga, todos contentísimos. Sería el único momento en el que diríamos, joder, Menos mal que por tenemos a fin Pedro. están haciendo de lo suyo. Y se sabe molestar. Bueno, pues ¿qué sucede? Que si tú juntas todo eso, ser legal es una putada. Es que estoy pensando, Pedro Sánchez está grabando un documental. Ahora mismo. Así, ¿No le estaban grabando un documental seguramente. para Netflix o algo así? Sí. No sé si Netflix, pero El- le estaban grabando El un presidente documental. más guapo de la historia. No sé. Sí. Otra cosa. No sé, pero bueno. Bueno, entonces, sí, ser legal. Ser legal, yo no querría serlo. A ver, tenemos por otro lado, a mí me gusta esto mucho, y es un breve apunte jamás, para no extenderme, Draghi. Draghi es el hombre, el salvador del euro, ¿vale? Pensemos que Draghi aparece en un momento en el que se estaba hablando de que se iban a salir países del euro. El tío sale, Super Mario, Super Mario. sale ahí en Salió 2012, Con tío. la capa en... Sí, sale y dice, whatever it takes. And it's gonna be enough. Entonces todos ahí. Y fue la hostia. Y ¡buah! Salvó el euro y tal, y no sé qué, y bla, Super Mario. ¡Super Mario! ¡Mario! Pues Super Mario ha dimitido. Super Mario ha dicho: Italia, va fanculo, y se pira. Y se pira. Y se pira, tío. Claro, pero está viendo la situación. Claro, este Ha tío visto le la ha dicho, situación, "Que me piro". ya no puedo No, ver no, más. dice que es cierto que tiene su crisis de gobierno y tal, no sé qué, no sé cuándo. Pero vamos a ver, tío, que eres Super Mario, el whatever it takes, que has venido a salvarnos a todos, por lo menos. O sea, que seguramente la zona euro, toda la zona del sur, estaba un poco más clavada. Gracias a que estaba ahí, todo el mundo decía, bueno, es que ahí. Porque nadie se fija en España, nadie se fija en Grecia, ahora todo el mundo se fija en Italia por la cantidad de deuda que tiene. Sí, claro, la pregunta aquí es, y yo es lo que te iba a preguntar, y para que te Sí. mojes un poquito, ¿qué país van a ser los primeros en rescatar? Yo ya asumo que van a rescatar algún país. Yo no soy, claro, el otro día sale Gonzalo Bernardos, dice que no, que bueno, que esto después del verano, que tal, que no sé qué, que Hostia, tú. Claro, yo leo eso de Bernardos y digo, pues igual lo primero que tengo que hacer, como leí por ahí en Twitter, es comprar un rifle y comprar comida. O sea, Que el índice Bernardos es lo mejor que hay en el mundo. es increíble, si hay que hacer lo contrario de lo que diga. Literalmente, exactamente lo contrario a lo que dice Es Bernardos. increíble, es increíble. Entonces, ¿cuál va a ser el primer país que creo que van a rescatar? Hostia, tío. Es que si te digo lo que de verdad pienso, creo que no van a rescatar ningún país. ¿Y eso por qué? Porque me da mucho miedo la respuesta. ¿Te autorizan a decir estas cosas en el trabajo? ¿Qué van a decir? Yo creo que cuando me vayan dicen, pero está loco. Pero bueno, también me lo dijeron en enero de 2020. No sé, o sea, sí que pueden llegar. Mira, vamos a ver. Es que estamos muy lejos de eso. O sea, estamos muy lejos de cuál es el momento No, de y el punto plan que es que esto- rescatar. A ver, aquí Pero todavía yo puede creo- quedar 2 o 3 años de jauja. Yo creo, O sí, un año y medio de sé, jauja, no sin sé, ningún problema. no sé. Pero, o sea, tío, es que el momento ahora puede ser tan jodido que directamente no se pueda rescatar en ningún país. Eso es lo que yo creo. Esperemos que no te haga razón. O sea, eso es lo que yo creo.
O sea, de verdad, lo que A mí, quiero decir, de no todo hay esto- dinero, no hay dinero. O sea, tío, es que vamos a ver cuál es el PIB de Italia. PIB de Italia. ¿Para qué? No sé. A ver, yo ahí dentro de lo que cabe, lo que me gusta es que sueles acertar bastante, Es que pero sueles ser bastante fuerte en tus, el PIB de en Italia tus formas son... de ver las cosas. Entonces asumo que, bueno, algo se rescatará. No, pero es que vamos a empezar. Mira, el PIB de Italia son 1,80 billones. billones. Vale. ¿Vale? Billones, no billones, billones. Vale. 1.800 billones. La deuda, que es el deuda de Es Italia, 120 o 130 o más. 140 a lo mejor. 150, que es todo 150. de junio de este. 150, tío. O sea, la deuda... Estos son 1.800 billones. Pero Ahora ¿dónde sacas ese dinero? Dice, lo imprimes. Con la inflación por las nubes. O sea, ¿qué? No, es... A ver, mientras... Yo creo que lo que van a hacer es van a tirar, mientras que no tengan un problema de pagar intereses. El problema aquí es cuando tu porcentaje de intereses sobre tus presupuestos generales está disparado. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Tú qué ¿Ves crees esto? que va a pasar? Yo creo En que los próximos meses y en los próximos meses no lo sé. Próximos Yo meses y creo los que próximos 5 años. de aquí, próximos meses va a seguir todo igual. Va a ir tirando, va a empezar a tal, va a empezar a subir la prima de riesgo, tal, no sé qué, y se va a empezar a decir, igual aquí hay que hacer algo. Pero igual de aquí a 1 año o 2 años, lo que sí que se va a empezar a hacer es a decir a los países del sur, oye, tú te gastas 100, pero ahora te vas a gastar un 10% menos. Y vas a tener que tener un superávit siempre de tal porcentaje, me da igual cómo, Sí. me da igual cómo, pero vas a tener que tener ese superávit. ¿Por qué? Porque y me vas a tener que empezar a bajar ese porcentaje de deuda que tienes Sí. sobre PIB. Pero por una sencilla razón, si aquí el problema no es tanto qué porcentaje de deuda tengas sobre tu PIB, el problema es, oye, cuando te toque pagar intereses sobre esa deuda, Eso es lo que te ¿cómo refieres. claro, ¿cómo te pagas esos intereses? Sí. El problema está ahí. El problema es porque si tú tienes tus tipos a cero, los intereses que pagas es muy bajo. Pero si empiezas a tener un tipo de interés del 2, del 3, del 4, del 5, que no sé hasta cuándo puede llegar, hasta 5 Sí. me extrañaría mucho, pero un 1 o un 2 puede llegar. Sí. Ese 2%, oye, que es que hay que pagar los intereses de la deuda, y igual es que te llega un porcentaje de... Los países un poco así más locos te llegaba como al 10% de tus presupuestos generales. Lo que te llega un 10% de tus presupuestos generales, igual un 10% es lo que te gastas en educación. Sí. Es como todo tu No, yo presupuesto creo que- anual de educación al año, Ya debemos estar más o menos allí, ¿eh? pues, Pero a lo mejor se debe estar gastando en torno a eso. claro, Con un 8 o así. pues es que te estás gastando un 8, pero de repente te sube y cada vez que te tengas que refinanciar, te estás refinanciando mucho más caro. Claro, es que eso se multiplica. es que es un un- multiplicador. claro. Y piensa que hay cosas que a lo mejor te estabas de media al 1 y de repente te estás financiando al 4. Estás multiplicando por 4. Claro. Y Es que a es lo una mejor es que eso es hasta poco. No lo sé, hay que ver lo que pasa. Porque claro, entre 0 y 1 además te tira multiplicadores mucho más grandes. Claro. Que eso es lo que a lo mejor mucha gente no se da cuenta. Pero bueno, no hace falta entrar en eso. Es complejo. Es complejo complejo. lo que va a pasar y... Yo creo... A mí, yo lo que creo que tenemos que tener muy claro es que en Europa la vamos a pasar muy mal, por supuesto. Que por supuesto nos tenemos que olvidar de pensiones y demás. Yo estoy pensando de, oye, ¿cómo voy a poder tener dinero para ayudar a mis padres en su pensión? ¿Es verdad? Sí. Oye, yo tengo que tener un trabajo que me permita, si mis padres necesiten, que yo les ayude. Porque no van a tener, seguramente, con las pensiones que acaben teniendo. No estoy ya diciendo ni por la mía, Sí, sí. estoy diciendo por la de ellos. Sí, sí, claro. Y claro, tú y yo estamos, o gente a lo mejor de nuestro estamos en una situación que tenemos suerte. Sí. Pero hay gente que va a estar mucho más jodida. Va a ser una situación un poco Grecia, tal, y aún así la de Grecia fue bastante buena porque había todo un entorno para ayudar. Pero aún así... Pero bueno, gente que trabaje para el Estado o gente que necesite una pensión pública por algo va a sufrir porque van a tener que bajarlas. Yo creo que es la solución que no van a querer porque se van a ver forzados a tomar porque es la vía que hay. Muy complicado. Yo es que, mira, yo creo
Primero, No lo sé. primero, Hablo la desde el situación- desconocimiento y desde el puñal. las situaciones... no, pero todas opiniones en esto, y me refiero que tú fundamentas en números y cosas, al final esto no deja de ser conjeturar. Pero yo creo que hay que empezar, o sea, Alemania, ¿cuál es la situación? O sea, ¿qué de diferente hay de respecto a 2012? En 2012 veníamos en una situación en la que nadie estaba endeudado, una situación que en su momento nos parecía horrible, ojalá que la pillase ahora o dentro de 3 años, en la que además Alemania, básicamente, como se comporta menos flexiblemente que Estados Unidos, pero sí que ha hecho Exacto. muchas cosas, ha flexibilizado mucho, también hay que verlo, o sea, tú empiezas a ver los números, o sea, allí los pensionistas han perdido mucho poder adquisitivo, pero son cosas que se hicieron pre-2008. Allí es cierto que los pensionistas tienen mini-jobs, que eso se sabía Sí, de los sí, sí, mini-jobs tal, porque se hicieron para que pudiesen compensar sus ingenieros, o sea, no estamos hablando de, no, es que tal, es que trabajos que tienen la pensión mínima. No, gente que tenía que aquí cobrarían la pensión máxima sin ninguna duda. Allí ya, pues, como se bajaron tanto, pues la gente tenía mini-jobs, tenía un montón de cosas, compensaban, o sea, un entorno complicado. Un mercado en el que tienen mucha más industria, tienen un montón de cosas en las que son líderes, que curiosamente han decidido autoboicotearse, porque, no, ¿en qué somos buenos? Hacemos los mejores coches y los mejores motores de combustión de la historia. Pues ya no queremos motores de combustión. Sí. Es un poco lo que ha pasado, o sea, es bastante, por ejemplo, o sea, que hay muchas más cosas, o sea, BASF es una de las petroquímicas más importantes del mundo, tiene es brutal, pero dentro de que tienen todo ese ecosistema, Alemania en aquel momento en 2011 estaba de cojones, estaban diciendo, pues aquí, venme a ver. Sí. Llévame en brazos. No, y Alemania sostuvo toda Europa. Sí, y ahora, bueno, y podemos hablar de Alemania y Holanda, bueno, Países Bajos, hay mucha potencia ahí, pero principalmente Alemania. Francia estaba mucho mejor en aquel momento de lo que está ahora. En Francia se ha intentado hacer un montón de reformas, no ha sido posible, se ha ido a cañonazos, tienen un problema tienen quebrantada la paz social, como hemos visto recientemente en la final de la Champions, la tienen quebrantada y no es, o sea, estamos a años luz, tú ves las estadísticas de crimen en Francia y de crimen en España, en Alemania estamos a años luz. Las de España, o sea, en eso tenemos que ponernos la medallita de que ojo, Sí. Ojo, que No, como se vive aquí en términos de eso, de esa paz social, no la hay en ningún lado. ¿Qué sucede? Que Alemania, tío, es que Alemania ahora tiene... Vamos a ver, estamos todos mirando una turbina. Yo nunca había pensado que la turbina la tienen los canadienses no la quieren mandar a Rusia, entonces se la van a mandar los alemanes para que los alemanes sean los que se jodan, la tengan que mandar a Rusia, bajarse los pantalones. Ucrania quieren acabar con eso por todo el tema que les está puteando. Y coño, que no tienen gas. Pero es que ya Alemania ya no era la de 2012. No, es que Alemania ya no iba a resistir igual a una crisis, por supuesto, porque tiene las mismas herramientas ya. Claro, y es que se está encontrando de que ya tiene que estar. Bueno, ahora dentro de poco, creo que la semana que viene o algo así, tiene una semana parada el envío de gas a Alemania por el Nord Stream 1. Si durante esa semana después a Putin no le apetece volver a relanzar a reabrir la llave. No recuerdo que ya es, creo que es el 21. Sí, me suena que es dentro de la semana. El 21 vamos a saber. 4 días. En 4 días. Entonces, si lo relanza seguramente, pero cuando alguien esté viendo esto sabrá qué va a pasar. Si relanzan el gas, pues bueno, por lo menos vamos a estar jodidos. Sí, van a estar jodidos, pero bueno, dentro de lo que cabe va a poder... Ahora están haciendo como parones en el gasto de gas para intentar, seguir rellenando los tanques. Racionándonos el gas. En verano. En verano. Porque no quieres gastártelo todo. Pero es que luego encima tienen un problema, y es que por lo visto, como no relancen eso, al parecer hay una parte que es donde está casi toda la industria automovilística, que no tiene conexión nada más que con la parte, o sea, no tiene conexión directa con la parte del gas que nos pueden mandar desde fuera.
Porque eso es otra, nosotros tenemos un montón de gas, nosotros en España en eso estamos En eso bien. estamos bien, sí. Pero claro, lo que no tenemos es dinero para pagarlo. Entonces, ahí empieza a haber otro problema. Yo creo, sinceramente, que nos tenemos, o sea, yo me estoy preparando mentalmente y físicamente para algún tipo de racionamiento de verdad Navidades. no, en el invierno, no lo sé, es decir, si en Sí, Navidades sí, ya no, sería la polla, no, seguro que en Navidades, tío, se las ingenian para tirar de las reservas de no sé qué, para que la gente en Navidades En Navidades all good. Y a partir de enero... no sé, algo harán, pero No sé, habrá que ver. habrá que ver cómo será todo, pero Va a ser incluso, porque a lo mejor para nosotros lo que pasará es, bueno, no hay problema, pero por el mecanismo de solidaridad europeo y pues bueno, pues hay que mandar el barco del LNG que va a venir aquí, va a ir para allá. Porque nosotros el barco que viene aquí, como no lo han querido conectar los franceses, no lo podemos mandar a ningún lado. Ya. Eso es otra de las cosas. Es otra. Entonces, sí, no, está muy entonces ¿qué puede ser? Si no abren el gas, ¡buah! Hecatombe. Si abren el gas, bueno, pues a ver qué pasa, pero va a ser muy complicado. Sí. Entonces, con una Alemania tocada, con todo este tema que nos hemos quedado a mitad de eso, con una Europa que hay que pensar que no es la de 2012. O sea, nosotros ahora tenemos aquí un gobierno de PSOE y Podemos, pero hay partidos de la oposición que ya no miran igual a Europa como se miraba antes. No. Eso es aquí. Bueno, pero desde Podemos ya no lo miran igual, desde otros países, desde otros partidos lo miran con un recelo. Y mira Sí. Francia. Y mira Francia. Y Que mira Francia Italia. ha pasado muy justito. Que es que igual un quebrantamiento de la Unión Europea puede estar ahí. E Italia. O sea, que al final no dejamos de ser... Y a mí me da que eso lleva hacia unos populismos muy peligrosos. Claro, porque si al final a ti te recuerda el gasto, estás cabreado, cuando estés en tu casa, cabreado y tal, no sé qué, no sé cuánto, es decir, estos hijos de puta, y va a haber alguien que te va a vender la solución fácil. Y a lo mejor la solución fácil hay en países que hasta les iría mejor. Pero en general, como hemos visto, la globalización al final jode a unos cuantos, pero claro, también en otras cosas es Debería. positiva. Hay inflación, tal, no sé qué, pues parece que es positivo. Entonces yo creo que eso va a pasar. Creo que al Banco Central Europeo no le va a quedar más remedio que andar subiendo tipos. Creo que están jugando a una cosa que es... ha pasado ya otras veces en estos efectos. Hay un efecto que se llama el efecto Bullwhip, que era lo que hablamos antes. ¿Qué sucede? Para describirlo de manera muy sencilla, y lo cuento con una cadena. Tú imagínate que Walmart o Carrefour, ¿vale? Carrefour dice... viene la gente, como la gente sigue demandando, porque se sabe que hay inflación, dice, vamos a comprar frigoríficos. Bueno, pues lo compramos ya. Entonces Walmart dice, ¿cuántos frigoríficos se venden normalmente? 4, pero la gente me está pidiendo 5. ¿Sabes qué sucede? Que como me están pidiendo 5 frigoríficos y hay escasez, Voy a comprar uno. voy a pedir 10. Y le pide el distribuidor 10. Y el distribuidor lo que dice es, bueno, mira, Como esto me ha pedido 10. 10 y encima mañana igual vale un 15% más caro o un 5% más caro, pido 15. En vez de 10, 15. Y entonces el que va al distribuidor, tal, entonces al final que se termina juntando con un montón de inventarios, porque al final se termina inflando todo, ¿no? claro, en todo, o sea, me refiero hasta en Todas las cuando llegan cámaras. a la fábrica de Siemens, que lo ensamble en China, me supongo, ese tío a su vez le pide Al otro que haga. los conductores de no sé qué, tal, 200. Entonces al final, todo eso, yo creo que lo que termina haciendo es obligando a tener esos inventarios y a Sí. tenerse que deshacer de esos inventarios a precios más bajos. Entonces, ¿qué sucede? Que eso puede generar un clima deflacionista que los bancos centrales atacados, en el caso europeo y en el caso incluso estadounidense, atacados digan Ya está. ya está, otra vez, venga. Pumba. Y eso, que ya lo vimos ahí en los 70, si tú lo ves, es bastante curioso porque estos efectos vienen de estudios de los 70 y eso, y de otros estudios anteriores, pero es muy difícil esto estudiar en momentos anteriores que no sean modernos, ¿vale? Ya. Suele provocar un descenso de la inflación y luego un repunte Muy bestia. muy bestia, que suele sobrepasar al anterior. Claro, nosotros ya andamos en un 10,
y un 11. Entonces, ojo ahí por dónde Ya. pueden ir los tiros. Sí, Puede sí, haber sí, una sí. retroalimentación, puede acortarse o alargarse, pero creo que lo que pueda pasar van a ir por los tiros que tú dices. Ahora bien, ¿qué significa? Yo creo que la gente, si ya lo sabemos, los menores de 35 y posiblemente en 5 años en los menores de 40, lo estamos viendo, básicamente han perdido un 50% de poder adquisitivo respecto a sus padres. Lo estamos viendo, tío, tú lo ves alrededor, la mayoría de la gente tiene 30 años, siguen viviendo en casas compartidas, no se pueden permitir una casa, poca gente ya lo vamos conociendo, yo tengo cada vez más amigos que están empezando a tener hijos a partir de ahora, etcétera, etcétera. Sí, todo no, se no, está está muy retrasando y más en España, que es mucho más bestia que en Alemania y en otros países, pero es un efecto bastante global en Europa. Cada vez va a haber más compresión en eso y yo creo que va a pasar, hay una cosa que ha pasado hasta hace poco y es que las pensiones han sostenido, o sea, se generan como una especie de segundo estado Sí. de otra vez los propios pensionistas a sus hijos han ayudado, Sí, tal, sí, para sí, mucho sí, durante sí, la sí. anterior crisis sobre todo se notaba porque era una crisis que todavía tenía, los hijos habían venido de una época de bonanza, Sí. tenían nietos y entonces bueno pues cuando Ya, han ido perdiendo ese poder adquisitivo ha habido esa transmisión, esa transferencia, ¿no? de poder adquisitivo de los abuelos. Sí, pero aquí no está tan claro que vaya a pasar. No, entonces yo creo, sinceramente, y respondiendo a tu pregunta, efectivamente creo que no va a haber dinero en el mundo para rescatarlos. Creo que va a haber una especie de, se inventarán un mecanismo. ¿Qué sería? Ahora vamos a dejarlo, yo quiero dejarlo con algo positivo. ¿Qué sería lo mejor? ¿Qué sería lo mejor? Lo mejor sería que de verdad dijesen, señor, la hemos cagado. Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a hacer a través de un mecanismo que se nos ocurra, vamos a ir pegando para adelante, pero va a haber un reposicionamiento muy doloroso de todos del gasto en general en los países del sur. Vamos a ir colocando las cosas bien, pero eso no va a hacer que nadie no se disparen vuestras primas porque vais a estar haciendo las cosas bien. Y entonces, pues imaginemos que todos los países del sur empiezan a poner en orden sus economías, aprovechando que el Banco Central se inventa alguna forma solidaria respecto al resto de países, de que acepte también Países Bajos, que acepte también Alemania, que acepten pues en general todos los frugales que les llaman, acepten ese mecanismo de transmisión en el que de alguna manera consigamos... Sería un tema de, oye, vosotros tenéis que reducir vuestro gasto público un 5%, que va a ser el superávit que vais a tener para ir repagando deuda. Punto, por ejemplo. Que claro, eso se lo dicen a un Pedro Sánchez y le da un pequeño tal, se lo dice al futuro presidente de Italia y le da un tal. Es que tiene que haber algo que se haga ya y que frenemos esto, pues es que esto es como lo de las pensiones, o coges y lo arreglas de alguna forma o es que la hostia un día te la vas a llevar y es que es muy fácil ser político cuando miras a 4 años, pero en el fondo tú como dirigente de un país y más que doble la hostia. Entonces yo creo que ese sería el positivo, porque la verdad es que hemos sido muy negativos y estamos viendo un momento de euforia en el que, como hablábamos antes, la gente se está yendo de festivales. Acordaos, que sea un poco más viejo. Es que, claro, a mí este comentario que me hiciste el otro día me llamó mucho la atención. A mí me sorprendió en 2007, en 2007 te lo contaba, en 2007 de repente, no sé por qué, ese año, tío, en 2008 también, en 2009, estaba flipando la gente allí, tío. O sea, empezaron a hacer festivales de música en España, pero a cosas de... Tenías un festival de música todas las semanas y había cosas como en Arganda, había el Rock in Rio, pero había otros dos más. Radiohead los llevaron, no me acuerdo si a Toledo o algo así, que no tiene nada de malo Toledo, pero yo pensaba, ¿Toledo de verdad tanta gente quiere escuchar eso? Tenías un festival, el festival de no sé qué, en el que habían llevado... No, el Radiohead fue como algo así, Cataluña, en un sitio perdido. O sea, un montón de festivales. Yo este año estaba alucinando porque ha suspendido uno este fin de semana de reggaetón. Sí. Pero es que ha habido como otros 4 de reggaetón en Madrid. Solo en Madrid. El Mad Cool, el festival de... Bueno, el Reggaeton Beats, que también está en... Sí. Claro, es que
sacan acumulado un montón. Y yo solo este fin de semana estaba el FIBE en Benicàssim, estaba en Asturias, estaba el Riverland. Allí al lado de Bilbao había otro. El BBK. El BBK, que fue el fin de pasado cuando estaba el Mad Cool a la vez. Sí. Es que hay que pensar que puede ser un indicador importante. Claro, el indicador de recesiones basado en el número de crecimiento de festivales en Europa, en España al menos. En España. Y es alucinante. Sí, pero lo guardamos, lo apuntamos. Sí, va a ser. Si hay hostia, veremos que ya van 2 en 1. Y dentro de 50 años volveremos a sacar el dato. Sí, a ver qué pasa. Y nada, creo que eso es todo, ¿no? Sí, que ya llevamos un rato ya bastante largo. De las vacaciones, Sí. pasar buenas vacaciones, pasar buen verano. Que no. Ser felices. Pasar calor, que luego pasaréis un frío y invierno. Preparados para Almacenad el calor, invierno. por favor. Y por favor, que no se hablen de crisis, que luego os joden el verano. Es verdad. Que es que Por maldito. mí que eso me alegra. Me genera tranquilidad. Digo, pues si nos vamos a ir a la mierda, pues entonces. Ya está. Pues no lo estoy haciendo tan mal. Pues nada, que paséis buen verano y que todo vaya muy bien. Y aquí, Claro. con esto os dejamos. Adiós. Adiós. Estás escuchando Value for All. Just like a sun in my heart, you will always be around. ¿Ya está?